Esta Introductoria, conferencia comenzará a grabarse. parte introductoria de filtros, perdón, de procesamiento digital de señales. Y bueno, voy a comenzar a compartir unas diapositivas. Y si en caso hay tiempo, quizás por ahí se pueda insertar algo de código. A ver, voy a abrir esta primera diapositiva. A ver, bueno, ahí estoy compartiendo la diapositiva, la primera diapositiva. Espero que se pueda apreciar correctamente. Bueno, básicamente lo que, bueno, me presento, soy Jorge Miranda y, bueno, seré el encargado de este curso. Bueno, el tema que se ha preparado para el día de hoy se llama, ¿no? Lo que es el diseño de tu primer filtro. Pero antes de ver eso, me gustaría también mostrarles algunos conceptos básicos introductorios, ¿no? Para cualquier tema de procesamiento digital de señales. Y bueno, específicamente tenemos que conceptualizar qué cosa es un sistema, ¿no? Básicamente un sistema representa una entidad o un conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿no? Con el fin de producir cierta respuesta o efecto en función de ciertos estímulos, ¿no? Presentes como entrada al sistema. El sistema no tiene que ser necesariamente algo físico, puede ser algo, por ejemplo, también algo matemático, un modelo, o sea, no tiene que ser nada físico en concreto, ¿no? Eh, bueno, para analizar tanto un sistema como una señal, que básicamente una señal es la información que vamos a intentar manipular, es información que vamos a intentar extraer posiblemente de dispositivos de captación como sensores, transductores, transmisores, etcétera, ¿no? Es la información que realmente es lo que interesa. Y esa información o señal normalmente va a estar como entrada a un sistema o normalmente puede ser como salida de un sistema, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de entradas o salidas, podemos clasificar al sistema de múltiple entrada, múltiples salidas, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante acá, ¿qué cosa es? Es emplear ciertas herramientas. Herramientas, bueno, más que nada para el análisis, ¿no? Para el análisis de esa señal o de dicho sistema. Pero también esas herramientas son importantes para el lado de control, ¿no? Si en caso, por ejemplo, se desea también ver temas de control, esas herramientas son importantes para la segunda fase, que es la parte del control. Pero si no se ve la parte de control, es muy importante para la parte de análisis, ¿no? Y bueno, esas herramientas son herramientas, desde luego, matemáticas. Acá he mencionado alguna de ellas, hay otras más, pero todas estas son aplicables para dichos sistemas que tienen una característica de ser lineal, ¿no? Bueno, la linealidad es una propiedad que también es parte de un sistema y bueno, de acuerdo a eso también podemos clasificar a los sistemas si son lineales o no lineales, ¿no? Hay varias formas de cómo clasificar un sistema, pero eso ya se va a ver de manera más detallada en el curso. Pero le menciono eso, ¿no? Estas herramientas son útiles para sistemas que poseen esa característica, ¿no? De linealidad. Y bueno, un breve ejemplo introductorio en la parte de lo que es la parte de procesamiento digital de señales es la parte de diseño de filtros, ¿verdad? Filtros FIR, filtros IIR. Entonces, para esto me voy a apoyar, dado que es un taller, me voy a apoyar de una pizarra para poder ahí aterrizar mejor las ideas, ¿verdad? No se preocupe que en breves minutos vamos a ver la parte del filtro. Esto no tiene nada que ver o sea, no vamos a complicarnos con los temas. Más que nada lo que quiero mostrar es lo siguiente. Bueno, básicamente, como les dije, ¿no? Uno tiene una determinada señal, vamos a suponer que esta sea una señal de información, ¿verdad? Una señal que vamos a suponer que sea en el tiempo, ¿no? Hay una variable que es independiente y es el tiempo.
Y bueno, esta señal vamos a suponer que se puede graficar, tiene un determinado comportamiento, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo voy a colocar así. Y bueno, por acá hay una determinada forma, una determinada figura, por así decirlo, que realmente manifiesta algo, ¿no? Esconde algún tipo de información. Y bueno, esta señal que posiblemente lo podamos considerar como una entrada, porque si lo consideramos como una entrada, en el caso de PDS, es porque quizás vamos a querer procesarla, ¿no? Y al procesarla, normalmente lo que queremos hacer es extraer algo, es extraer alguna particularidad, alguna característica o algún patrón de esa señal. Entonces, acá se diseña un sistema. En este caso, el sistema, como les dije, no tiene que ser algo físico, puede ser algo abstracto, ¿no? Y justamente en esta clase de sistema vamos a mencionar a los filtros, vamos a colocar el nombre de filtro. Y como su nombre dice, ¿no? Básicamente es un elemento o un sistema que va a filtrar algo, ¿no? Va a extraer algo. Y lo que te va a generar, obviamente, es otra señal que desde luego va a tener otro tipo de, quizás de gráfica, porque lo has alterado a la señal de entrada, ¿no? Lo has manipulado. Entonces, de repente por acá se amplifica, no sé. Bueno, así, suponemos que sea así, o un poquito más grande, pero la idea es que se procesa, ¿no? Se hace algo a esa señal. Entonces, esto de acá es lo que se debe de diseñar, ¿no? Pero esto se diseña bajo un objetivo. El objetivo es justamente extraer algo de esta señal. Pero extraer algo de una señal en el tiempo o en el dominio del tiempo es un poco, por así decirlo, complicado. Lo que se suele usar en este caso es emplear otra representación de la señal, es decir, ver una manera alternativa de analizar esta señal. Entonces, para ese caso, lo que se debe de usar es una herramienta, como les mencioné, una herramienta matemática que permita, eh, obviamente, representar esa señal, por así decirlo, ¿no? De mejor manera. Entonces, una de estas herramientas es la transformada de Fourier, que lo bueno que en el Toolbox de MATLAB o en Python ya existen funciones que te realizan estas tareas de manera, por así decirlo, sencilla, ¿no? Entonces, bien, la cosa es que acá va a haber algún tipo de componente de frecuencia. Normalmente acá va a haber el dominio perdón, en el eje de las abscisas hay una variable que ya no es tiempo, sino frecuencia. Y por acá va a haber algún tipo de, no sé, por ejemplo, puede ser algún tipo de magnitud, por ejemplo, ¿no? La magnitud de la transformada de Fourier. Y bueno, acá hay ciertos contenidos de frecuencia. A ver, voy a silenciar. Creo que... Ok, entonces, bajo esta herramienta de transformada de Fourier, uno puede obtener dos cosas, ¿no? Algo llamado el módulo, que básicamente es como la intensidad, ¿no? Qué tan intenso o qué tanta intensidad existe en ciertas frecuencias, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber una determinada intensidad, como se supone que sea así, ¿ah? Por ejemplo, así. Y luego, ¿no? Se reduzca, ¿verdad? Entonces, puede ser algo así, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que a bajas frecuencias, básicamente, hay mayor contenido, ¿no? O sea, esta señal supuestamente posee mayor contenido a bajas frecuencias, pero vemos que a medida que la frecuencia se incrementa, como que el nivel va disminuyendo, o sea, a altas frecuencias, o mejor dicho, ¿no? Esta señal posee contenidos de alta frecuencia de menor intensidad. Entonces, uno analiza esto y acá diseña el filtro. Y acá también el filtro va a tener una correspondiente, vamos a llamarla así, representación en la frecuencia. Y para ello también se debe utilizar la transformada de Fourier, ¿verdad? Una herramienta matemática que ya poseen los toolbox de MATLAB o Python para, para determinarla. Bueno, acá normalmente se le suele llamar a esto, o se le suele asignar un identificador, un nombre H, le suelen llamar. Entonces, a lo que aparece acá, le vamos a llamar, en este caso, módulo de H en F, ¿no? Entonces, por acá también existe una frecuencia. Y, bueno, acá lo voy a dejar así nada más. Y la idea es lo siguiente. Suponemos que tú partes de esto, ¿no? O sea, tu objetivo es lo siguiente. Tu objetivo es, eh, a ver,
tu objetivo es, acá voy a colocarlo así. Vamos a suponer que tu objetivo de diseñar este sistema sea lo siguiente, que lo que esté en la salida sea algo parecido a eso. A ver, voy a borrar esto para darle, voy a colocarle algún otro tipo de representación. Bueno, vamos a suponer que esto en la frecuencia, vamos a suponer, ojo, vamos a suponer que en la frecuencia esto sea algo parecido a lo de acá. A ver, voy a exagerar un poco más, ¿ya? Voy a exagerar un poco más. Entonces, ya, lo voy a exagerar así. Entonces, ¿el objetivo qué cosa es? El objetivo es que tú diseñes este sistema, por así decirlo, y en la salida tengas esta representación, en este caso en el dominio de la frecuencia. Entonces, para esto, lo que se debe de hacer, obviamente, es diseñar este sistema. ¿Para qué? Para que la salida, en este caso en el dominio de la frecuencia, se asemeje a esto. Entonces, partiendo de de esta señal deseada, uno recién emplea estas herramientas para diseñar este filtro. Desde luego, acá existen una serie de coeficientes que cuando se determinan de manera apropiada, acá se crea un determinado espectro de frecuencia que cuando opera sobre esta entrada produce esto. Entonces, el objetivo eh, es determinar esto, pero determinas esto a partir de esta consideración. Bueno, entonces, esa es la idea que se debe de tener en cuenta a la hora de diseñar un filtro. Ahora, esta forma de representar esta señal está desde el punto de vista de un tiempo, en este caso tiempo continuo se le dice, ¿verdad? Pero para nosotros nos va a interesar mucho la parte de tiempo discreto, es decir, algo que se pueda representar digitalmente, ¿no? En este caso en MATLAB, en Python o cualquier otro tipo de un sistema computacional, por así decirlo, un sistema embebido basado en Arduino, un sistema embebido basado, no sé, en PIC, en ADR o otro tipo de microcontroladores con arquitectura, por ejemplo, ARM. Entonces, la idea es llevar todo esto a al mundo digital. Entonces, en el mundo digital, vamos a dividir estos filtros de dos maneras, filtros FIR y filtros IIR. Eh, en este caso, el término FIR hace referencia a que ese filtro que se diseña tiene una respuesta en impulso finita, se le dice. ¿Qué quiere decir? Que tiene una duración finita y la cantidad de coeficientes de ese filtro es finito también. En este caso no hay algún tipo de, vamos a llamarla así, realimentación de la salida. En el caso de filtros IR, se le dice que es un filtro con respuesta al impulso infinito, porque su respuesta al impulso realmente es infinito, o sea, no la magnitud, sino la duración del filtro. Se dice que es un filtro de duración infinita. Y bueno, en base a esas dos clasificaciones de un filtro, en este caso digital, acá podemos mostrar una breve, en este caso, aplicación con MATLAB, donde se emplean herramientas como la transformada de Fourier, en este caso transformada de Fourier de corto tiempo, aplicado a una señal, en este caso una señal de voz, ¿no? Entonces la idea en este caso es realizar una segmentación del silencio. Es decir, acá tengo una señal de voz y la idea es que el algoritmo, en este caso, o el filtro que se diseñe, logre extraer la voz, pero rechazar el silencio o la ausencia de voz. Entonces, acá se ha señalado qué gráfico se corresponde con la presencia de voz, qué gráfico se corresponde con la ausencia de voz. Entonces, la idea es que al final el filtro sea capaz de extraer eso, ¿no?
Bien, entonces, para ello, lo que se hace es emplear esta herramienta llamada STFT, transformada de Fourier, simplemente que es de corto tiempo, es decir, es un análisis en frecuencia local, se le podría decir, y eso nos conduce a algo llamado espectrograma, ¿no? Acá se va a analizar bueno, en un eje el tiempo, en un eje la frecuencia, o sea, el contenido de frecuencia, y lo que es el color va a indicar la intensidad. Entonces, en base a ello, se va a obtener o se va a extraer la voz y se va a rechazar, por así decirlo, el silencio. Bueno, acá les dejo una grabación breve. Bien, aquí se puede ver. Bien, ahí se logra identificar. Ahí otra vez se vuelve a grabar. Por ejemplo, ¿no? Ahí se logró la parte de color rojo, tiene que ver con el silencio, y lo que es de color netamente azul tiene que ver con la voz, ¿no? Con la data, con la información que es lo importante, ¿no? Y bueno, eso de ahí es algo que está dentro del algoritmo, pero lo que se utiliza en este caso más que nada es análisis en frecuencias, es decir, emplear la transformada de Fourier. Y bueno, eso y lo que es el análisis local, ¿no? Que es, o sea, combinado con la transformada de Fourier nos ofrece la transformada de Fourier de corto tiempo. Es como una generalización. Bueno, eso sería el primer caso. Otro caso en el cual también vamos a orientar el curso de PDS es la identificación de sistemas. Esta parte de identificación de sistemas es, por ejemplo, ¿no? No, lo voy a colocar acá como ejemplo en una pizarra. Vamos a suponer que, por ejemplo, ¿no? Se tiene físicamente un motor. Vamos a suponer que ese motor sea nuestro proceso, ¿no? Nuestra planta en este caso, sea nuestra planta. En este caso es un actuador, pero vamos a considerarlo como una planta en sí. Entonces, este motor, en este caso un motor DC nada más, un motor DC con escobillas, por ejemplo, que suponemos que tiene una señal de entrada, vamos a denotarlo con la letra U, y una señal de salida, que, bueno, tú puedes considerar la salida, ya sea la posición angular, o puede ser quizás la velocidad. Normalmente esas son las dos que se considera comúnmente, pero también se puede considerar salida del torque, entrada corriente, o viceversa, ¿no? Uno puede asignar ese tipo en este caso, de atributos, pero lo importante acá es que si tú asignas, por ejemplo, ¿no? Como salida la velocidad, vamos a suponer que esto sea RPM, debes de poseer el sensor adecuado que te pueda medir eso. Y si acá tú consideras como entrada voltaje, debe haber algún tipo de driver que permita manejar esos niveles de voltaje apropiados para en este caso, para el motor. Porque imagínense, ¿no? Si no fuera así, eh, quizás si lo alimentan con un pin digital de algún microcontrolador, desde luego lo pueden quemar porque es excesivo la corriente, ¿no? Que pueda demandar un motor específicamente en el arranque. Entonces acá se emplean ciertos drivers. Entonces estos drivers deben ser los apropiados para que puedan manejar este voltaje y también la corriente que te pueda demandar el motor. Pero bien, entonces acá vamos a considerar que la entrada es voltaje, ¿verdad? Entonces es voltaje y la salida es RPM. Bien, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno, por ejemplo, ¿no? Quiere realizar algún tipo o diseñar algún controlador? Es cierto que para diseñar un controlador, la mayoría de técnicas de control, ya sea clásico o moderno, ya sea lineal o no lineal, la mayoría están basados en un modelo. Es decir, se debe de emplear algún modelo que aproxime el comportamiento de ese proceso físico, ¿no? Una aproximación, ¿no? Entonces acá lo que se hace es emplear un modelo. Entonces vamos a colocarle acá un modelo, ¿no? Un modelo matemático. Entonces acá se reemplaza todo este motor de C por un modelo.
Bien, acá se emplea un modelo, ¿bien? Un modelo, ¿no? Vamos a llamar esto un modelo. Ese modelo, obviamente es un modelo matemático, es algo abstracto que lo bueno que lo podemos representar computacionalmente, eso sí. Entonces, este modelo que se va a representar por una serie de ecuaciones, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales, lo podemos llevar a cabo así, ¿ah? A grandes rasgos de dos formas, de manera analítica o de manera experimental. Aunque también existe una tercera forma que se llama, es como una combinación de los dos, que le dicen modelo de caja gris. Cuando se dice netamente analítico es porque es un modelo de caja blanca, porque es visible supuestamente todos los parámetros físicos de ese proceso que hacen que empleando leyes físicas o leyes, en este caso, de ecuaciones eléctricas, electromecánicas, etcétera, se puede obtener un modelo. Si en caso el sistema realmente es como si fuera caja negra, es decir, no se conoce sus parámetros internos o los parámetros físicos de ese proceso, entonces se debe optar por algo experimental. Entonces, vamos a suponer que sea el caso experimental, es decir, es poco viable que de manera analítica se pueda obtener este modelo. A grandes rasgos, me imagino que pueden estar familiarizados con lo que es la función de transferencia. Esta es una forma de representar un sistema en tiempo continuo, ¿verdad? Un H sub S. Una forma, hay varias formas, modelo en espacio de estados, función de transferencia. Normalmente la función de transferencia es para el caso que se considera un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no? Uno puede tener diversos modelos, modelos más complejos, modelos más simples. La complejidad puede estar, obviamente, relacionado con la no linealidad, por ejemplo. Entonces, a medida que sea más complejo, obviamente eres más preciso, pero pierdes significancia, ¿no? Esos dos conceptos de precisión y significancia es interesante en el tema, por ejemplo, de lógica difusa, ¿no? Cuando se agrega, cuando uno conoce más de algo, pierde precisión, ¿no? O sea, perdón, cuando uno da enunciados más significativos, es menos preciso y viceversa. Entonces, acá también es parecido. Cuando el modelo es mucho más complejo, obviamente eres más preciso, pero pierde significado porque tienes muchos parámetros que obtener. Entonces, acá la idea es emplear un método experimental. Y para un método experimental, lo que tenemos que hacer es disponer de sensores, desde luego. Uno para captar la entrada y otro para captar la salida. Entonces, uno va a crear acá, por ejemplo, en una tabla, vamos a llamarla así, una serie de puntos, una serie de muestras. Obviamente acá hay un proceso de muestreo, una serie de muestras, obviamente datos experimentales. Normalmente acá se coloca el tiempo en una columna, el tiempo, acá se coloca el tiempo. Por este lado, a ver, vamos a colocarle la entrada y acá la salida. Entonces acá uno registra para el tiempo cero, registra un valor. Para el tiempo cero, registra acá un valor. Entonces tú debes registrar el valor de UDT. Tú normalmente lo excitas al proceso, ¿no? Le excitas, le das una señal. Por ejemplo, vamos a suponer que sea esta señal, ¿no? Una señal, obviamente como es de voltaje, vamos a considerar esto. Suponemos que le das una serie de escalones, ¿no? Por ejemplo, acá es 5 voltios y acá sea 10 voltios. Más 5 voltios y más 10 voltios, ¿verdad? Entonces, acá tú vas a registrar todo eso. Registras toda esta data. Luego, acá tenemos que también ver el tiempo. Acá hay algo llamado periodo de muestreo, que normalmente es constante, o se asume que es constante. Y por acá hay una serie de valores, bueno, que debes medir, que debes de conocer, que debes estar midiendo en cada instante, en cada periodo de muestreo. Bien, eso tú lo conoces, es tu data. Esta información es la parte más valiosa, pues, ¿no? Porque sin la data simplemente no se podría hacer la identificación experimental. Entonces, en base a esta data, ¿uno qué va a hacer? Bueno, primeramente vamos a suponer que sea así, ¿no? El modelo tú lo vas a llenar o le vas a proveer datos. Le vas a proveer de una entrada y le vas a proveer de una salida. Entonces, acá lo que vamos a hacer es dos cosas. Primero, vamos a proponer nosotros, uno mismo va a proponer un modelo. Tú vas a proponer un modelo, vamos a llamarlo así, un modelo paramétrico, es decir, toca proponerse un modelo. Un modelo, vamos a colocarlo así,
que tiene una serie de coeficientes, más, y acá también, más, y por acá hay unos coeficientes, pero que se multiplican por una variable. Esa variable vamos a llamarle, por ejemplo, ¿no? A ver, hay varias formas de llamarlo, pero yo lo voy a llamar con la letra Q. Vamos a suponer por acá, existe A1, Q a la menos 1, A2, Q a la menos 2, A3, Q a la menos 3, A4, por ejemplo. Acá vamos a llamarle C1, Q a la menos 1, y así, ¿no? Y así. Bueno, ahí puedes colocar mucho más parámetros. Eso es lo bueno, que uno puede, tiene esta libertad. Acá C4. Entonces uno puede colocar una serie de coeficientes, un modelo paramétrico. Entonces, acá colocamos H en Q. Entonces, uno propone esto, lo primero que tenemos que hacer. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Emplear algún algoritmo. Acá empleas un algoritmo. Este algoritmo que vas a emplear, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que, obviamente, encontrar estos coeficientes. Es decir, tenemos que emplear un algoritmo que determine los coeficientes. Estamos que determine estos coeficientes. Ahora, ¿pero en base a qué? En base a una minimización, en este caso, minimización de una función de costo. Esta función de costo va a indicar qué tan bien o qué tan cercano es el modelo que tú estás, por así decirlo, creando, encontrando, en relación con la data que tienes. Entonces, uno también debe proponer una función de costo en específico, proponer un modelo paramétrico y luego emplear un algoritmo. Este algoritmo va a tener estos coeficientes. Y bueno, la idea es que ese modelo trate de mimetizar este proceso. ¿Y cómo podemos, por así decirlo, juzgar eso? En base a la data que tengamos. Normalmente acá vamos a tener dos datas, ¿no? Data vamos a llamarla así, de entrenamiento, se también le puede decir, y data de validación, para validar el modelo. Entonces la idea es eso, ¿no? Encontrar un modelo que intente mimetizar a una planta desconocida o un proceso desconocido. Entonces, acá se va a hacer esto, miren. Acá, desde luego, acá hay una data que ya tengo cargada que tiene que ver con un motor donde se ha excitado con una señal de voltaje. Solamente fue un escalón nada más y se ha registrado la salida. Y más abajo se va a emplear un algoritmo llamado filtro adaptativo, tiene que ver con filtro adaptativo, y específicamente se va a emplear el algoritmo LMS, ¿no? Acá hay dos, uno que es el algoritmo LMS y otro que es el algoritmo RLS, y los dos se van a ver. Y lo importante es que se van a codificar desde código limpio, ¿no? O sea, no se va a emplear algún tipo de función en específico. La idea es que esto también pueda servirles para que puedan quizás codificar esto en algún otro tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, un Arduino, por ejemplo, ¿no? Dado que el código va a estar ahí llano, fácilmente lo podrían replicar. Desde luego, considerando ¿no? Todos los sensores necesarios, pues, ¿no? Bueno, acá lo que se hace es proponer el modelo. Acá está el algoritmo. Es un algoritmo que en el curso se va a explicar. Esto está bien detallado en los documentos que se tiene. Esto está en la clase número, a ver, en la clase número 5. En la clase número 5 se va a ver este tema de lo que es filtrado adaptativo, todo lo relacionado a lo que es filtrado adaptativo. Y bueno, específicamente se van a ver los algoritmos, ¿no? El algoritmo LMS, que es esta parte de acá, LMS, y el algoritmo RLS, que vamos ahí a ver, vamos a cotejar, ¿no? ¿Qué beneficioso es usar uno respecto al otro, ¿no? Y lo vamos a aplicar a una tarea de identificación de sistemas. Entonces acá, bueno, esto es simplemente algo resumido en este documento que se corresponde con la clase número 5, ¿no? En un anterior curso también se realizó esto, pero recuerdo que se empleó el algoritmo, perdón, fue un método de mínimos cuadrados, pero fue algo basado en matrices, o sea, requería mucho cálculo computacional. En cambio acá no, acá es online. Por ejemplo, acá están
los datos, miren, este YSUE es el dato experimental, es lo que tú has recolectado con tu dispositivo de captación, ¿no? En este caso fue con un encoder. Bueno, un encoder normalmente es para medir la posición, ¿no? Posición angular, por ejemplo, pero mediante ciertos mecanismos, por así decirlo, algoritmos, puedes por ahí estimar la velocidad, eso sí se puede hacer. Pero bien, ahí está la velocidad. Entonces es lo que se ha adquirido. Luego, el Y estimado es lo que el algoritmo estima en cada iteración. En cada iteración el algoritmo estima ese dato y vemos que lo hace bien, por lo menos para estas entradas, ¿no? Para esta data experimental. Y el último, una vez que ya el algoritmo ha finalizado, una vez que el algoritmo ha finalizado, la data de color o la data continua, por así decirlo, la gráfica continua, representa el modelo identificado. Vemos que esa respuesta del modelo que hemos identificado en todo caso, se aproxima mucho, ¿verdad? A lo experimental. Entonces, eso fue gracias al algoritmo LMS que está dentro del tema de filtrado adaptativo. Y a ver, entonces eso respecto al algoritmo LMS, ¿no? Luego está lo mismo, pero algoritmo RLS, que es un algoritmo denominado métodos mínimos cuadrados recursivo, ¿no? Mínimos cuadrados recursivo. Y bueno, acá también se muestra la entrada, que es el escalón de voltaje, y la salida en RPM. Entonces, esos son los datos experimentales, ¿no? El periodo de muestreo creo que fue de 20 milisegundos, es cuestión de verificar, pero eso uno lo debe de saber al momento de recolectar la data. Y por acá es simplemente inicializar y luego emplear el algoritmo, ¿no? Como les digo, este algoritmo está prácticamente en código llano, o sea que uno lo puede replicar en algún otro tipo de lenguaje de programación. Y bien, ahí se va a ver esta parte de acá, por ejemplo, esta gráfica de acá, que tiene que ver con los parámetros, es decir, vamos a suponer que sean estos parámetros, miren, estos parámetros de acá. En algún momento, vamos a llamar el tiempo estacionario, o sea, cuando ya llegan a un valor constante, estos parámetros van a atender a esos valores, a unos valores constantes, y no van a cambiar. ¿Por qué no van a cambiar? Porque básicamente ese modelo que tú has propuesto ha mimetizado correctamente el proceso físico, el proceso real. Entonces, llega un momento donde ya comienzan a mantener un valor constante y ya no cambian ya. Entonces, vemos cómo ahí esos parámetros llegan a unos determinados valores constantes. Y luego, a ver, vamos a esperar un momento. Luego acá está la gráfica, data experimental. Data experimental es la de color verde. Data estimado, también el algoritmo RLS, en cada iteración estima la muestra de salida y el modelo identificado es el que se encuentra acá, ¿no? Es muy parecido a la data experimental, miren. O sea, ha mimetizado apropiadamente al proceso físico, ¿no? La respuesta del proceso físico. O sea, ha mimetizado la dinámica del proceso físico. Un modelo que ha mimetizado, por así decirlo, de manera aproximada, ¿no? Ese proceso físico. ¿Bien? Bueno, también se va a ver lo que es graficación con MATLAB. Simulink también se va a emplear, es por eso que también se ha optado por usar MATLAB en lugar de Python, ¿no? Y esto es también un laboratorio que se empleó con Jeffrey, que es alguien también de UMaker, y él, bueno, ahí donde se realizó la parte de controlador PID, ¿no? Acá se diseñó todo, porque al fin y al cabo es un PID discreto. Sé que está esto del lado de control digital, pero conociendo la parte de filtros, la primera y segunda clase, con eso va a ser muy suficiente para implementar cualquier controlador digital, por lo menos un controlador lineal invariante en el tiempo, ¿no? Si conoces ya la función de transferencia del controlador PID digital, fácilmente se va a poder codificar ya sea en código llano o mediante ciertas funciones que te ofrece los tools de MATLAB. Bueno, esto fue un video de autoría de Jeffrey, el que empleó o ejecutó el código en este microcontrolador. Y interesante, ¿no? Tiene que ver con el control, en este caso, de velocidad de un motor DC, donde el motor DC
o sea, no se conocía sus parámetros de placa, sino que tuvo que hacerse una identificación experimental, y con la identificación experimental recién se pasó a sintonizar el controlador PID empleando ubicación de polos. Hay varias formas de sintonizar un PID, ¿no? Experimental, de manera analítica, etcétera. Pero acá primero hicimos la identificación en este caso, del modelo del motor DC, la salida velocidad, y luego se diseñó el controlador PID mediante la técnica de ubicación de polos, ¿no? Entonces, con el algoritmo se simuló en MATLAB, se vio los rangos de voltaje apropiados para que el driver pueda, o sea, maneje apropiadamente y lo tolerable por el motor. Y como la simulación se consideró todo eso, en la implementación también estuvo bien, porque no se ha obviado, ¿no? Esas consideraciones, porque sucede que cuando uno obvia esas consideraciones físicas en la simulación, desde luego en lo físico no va a salir bien, porque en tu simulación no has considerado esas características. Siempre es importante considerarlas para tener un margen muy pequeño entre la simulación y la implementación física, ¿no? Esto también es importante. Bien, entonces ya vamos a ver la parte de filtro. El filtro realmente es algo breve nada más. Eso está en la siguiente diapositiva. Voy a cerrar esta otra. A ver, entonces vamos a ver la otra diapositiva. Esta de acá, ¿no? A ver, sería esta de acá, perdón, la de acá, ¿no? Diapositiva número 1. Esta de acá. Aunque acá el título o el logo sale con Python, pero se puede manejar con Python o MATLAB, ¿no? Los códigos son muy similares, la verdad son muy similares. He estado ahí actualizándome con ciertas librerías o paquetes de Python y realmente son muy similares, ¿no? Bueno, los filtros, ¿no? Los filtros tienen mucha utilidad en la parte electrónica de potencia, por ejemplo. Eh, en las fuentes conmutadas, en los rectificadores también. Básicamente, bueno, esta es una forma un poco rudimentaria, ¿no? De hablar de un filtro, pero el término filtro hace referencia a eso, ¿no? De extraer ciertos componentes, patrones de ciertos, vamos a llamar así, de ciertos elementos. En este caso, los elementos que vamos a considerar nosotros son señales, desde luego, y esas señales, como vuelvo a repetir, tienen que haber sido captados por algún sensor o posiblemente generados de manera artificial. La idea de generar señales artificiales es, por ejemplo, simular, no sé, cierta dinámica que pueda poseer el sistema o exhibir el sistema ante ciertos estímulos que quizás no se puedan captar de manera directa con un sensor, pero es una forma de darle una aplicación, ¿no? A lo que son las señales artificiales. Pero al fin y al cabo es la idea de un filtro, ¿no? Extraer algo, extraer ciertos patrones de una señal y rechazar otros, desde luego. Al extraer algo, tú rechazas algo, ¿no? Entonces, esa es la idea de un filtro. Pero el término filtro, y acá también es algo muy importante, es que el concepto de filtro realmente ha cambiado o ha evolucionado. Y para esto me quiero apoyar de una bibliografía. Esa bibliografía, desde luego, es muy interesante. A ver, vamos a buscarlo por acá. A ver, por ejemplo, acá, mira, acá hay una parte de historia, por así decirlo, que atribuye diferentes conceptos al término filtro, ¿ah? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, miren, acá está. En esta parte, bueno, el libro o la referencia bibliográfica, a ver, para no olvidarme dónde está, en qué página está. Está en la página 3, a ver. Entonces, a ver. El libro o la referencia es Kalman Filtering, Theory and Practice Using MATLAB. Bueno, los autores es Mohinder, Grewal y Andrews. También lo he utilizado mucho esta referencia. Bien, entonces, lo que iba es acá, ¿no? Acá. Por ejemplo, dice, el término filtro, a ver. Mira, acá te indica, ¿no? Más que nada, de manera histórica, de dónde proviene ese término, el filtro. Pero a lo que nos interesa a nosotros es simplemente desde acá, ¿no? Básicamente, el término filtro, en la parte electrónica, fue utilizado para
separar señales, pero basados en su contenido en frecuencia. Y para ello me voy a apoyar nuevamente en una pizarra. A ver. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a suponer que por acá tienes una señal, ya les dije una señal cualquiera, y dicha señal posee este espectro, miren. Hay un espectro de frecuencia, que es lo siguiente, así, su módulo, por ejemplo, y vamos a suponer que posee el siguiente espectro. Acá posee unos picos en determinadas frecuencias. Entonces, acá uno le va a aplicar un filtro, se le dice, ¿no? El término filtro. Acá uno le aplica un filtro. Y bueno, el objetivo desde en este caso, desde esa época, era referirse al filtro como un sistema que sea capaz de extraer una señal, pero basada en su frecuencia. Es decir, eh, por ejemplo acá, quiero que este filtro logre extraer esta componente de baja frecuencia. Vamos a suponer que sea 10 Hz y acá sea 100 Hz. Entonces, idealmente deseamos esto. Es decir, ¿qué ha pasado? El filtro ha logrado extraer una señal. Obviamente es una señal, vamos a suponer una señal sinusoidal de 10 Hz. Acá hay dos componentes sinusoidales, una de 10 Hz, otro de 100 Hz. Entonces, lo que ha hecho el filtro es extraer una señal, pero basado en una discriminación en frecuencia, ¿verdad? Entonces, antiguamente la parte electrónica obviamente, se refería a eso, el término filtro. Pero luego, mira, acá también lo dice, luego ya en estas décadas, el término filtro ya fue extendido, o sea, el concepto de filtro se extendió un poco más allá. Ya no solamente de separar una señal basada en su frecuencia, sino separar una señal de ruido. Y eso lo explica bien también Wiener, que justamente Wiener y Kolmogorov, que justamente son los que aportan esa idea del término filtro, y vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que por acá existe una señal que ha sido contaminada, y esa señal contaminada vamos a llamarle, por ejemplo, SDT, y vamos a verlo de esta forma, así, y esa contaminación ha hecho que la señal ahora sea así. Bien, entonces, el término ahora filtro, ahora tiene la siguiente connotación, ¿no? La siguiente connotación, a ver, sería que en el tiempo, acá está en el tiempo, acá también en el tiempo, sería que lo que se genera acá debería ser la señal, pero limpia, libre de ruido. Entonces, acá el término filtro, o el concepto de filtro, hace referencia a la separación de una señal, pero de un ruido. Ese ruido normalmente se considera un ruido blanco gaussiano, es decir, un ruido blanco es aquel ruido que idealmente tiene un espectro de frecuencia plano, es decir, contamina cualquier señal en cualquier punto de frecuencia. En cualquier punto de frecuencia va a haber una contaminación, en este caso por parte de esa señal de ruido. Por eso dice un ruido blanco. Entonces, el término filtro de acá es eso, ¿no? Separar una señal de una señal de ruido, en este caso ruido blanco. Pero yendo un poco más allá, o sea, ya en la década de los 60, con Rudolf Emil Kalman, donde ya el concepto de filtro va más allá, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un sistema, puede ser un motor, por ejemplo, o un sistema MIMO, no sé, un sistema industrial MIMO, por ejemplo. Vamos a suponer que acá se encuentre una determinada entrada, un X, y acá hay un Y. Y por acá, la idea es lo siguiente, ¿no? Internamente hay algo llamado estados. Estados. Y lo que se desea es lo siguiente, es mediante la medición de entrada y salida, es, a ver acá, esto de acá, va a entrar algo llamado filtro, en este caso se llamaría un filtro de calma. ¿Y cuál es su propósito? El único propósito del filtro de calma, las aplicaciones se pueden realizar, o sea, a partir de eso se pueden encontrar diversas aplicaciones, pero el objetivo principal del filtro de Kalman es estimar los estados, es decir, es observar o reconstruir los estados, es decir,
Este filtro de acá, ¿qué te va a proveer? Los estados. Pero obviamente no van a ser los estados originales, pero van a ser por lo menos unos estados estimados. Entonces, el filtro de Kalman es un estimador de estados, es decir, analiza la entrada y salida, obviamente de toda la data histórica, y de manera recursiva te estima los estados, te reconstruye los estados. Entonces, a esto vamos a llamarle un filtro de Kalman, ¿no? Esto del lado de Kalman, obviamente estos son los estados reconstruidos o estimados. Entonces, vemos que el término filtro ha evolucionado, el concepto de filtro va evolucionando o ha evolucionado, ¿no? Y hay veces encontrar en ciertas referencias bibliográficas que solamente lo utilizan para este concepto, es lo que he visto normalmente, que separa, o sea, es un sistema que separa una señal, pero discriminando sus componentes en frecuencia. Pero también en el lado de filtrado adaptativo tenemos que ver este lado de acá. No solamente discriminar en frecuencia, sino también discriminar de una señal de ruido, que normalmente se adhiere en cualquier dispositivo de captación, en cualquier sensor, siempre va a haber algún tipo de incertidumbre. Entonces, ante esa incertidumbre o contaminación, la idea es que el algoritmo logre estimar los estados, por así decirlo, de manera óptima. Entonces, eso tiene que ver ahora con el concepto de filtro, pero atribuido al filtro de Kalman, ¿no? Bien, eso más que nada en la parte, lo que quería mencionarle, ¿no? De la parte de cómo ha ido evolucionando el término filtro. Pero acá vamos a usarlo en esta presentación, el primer concepto, ¿no? Que tiene que ver con la separación de una señal basada en frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos tres señales. Una señal, sí, las tres son sinusoidales, pero la primera es de 10 Hz, la segunda es de 25 Hz y la tercera es de 60 Hz. Y vemos que todas se suman, ¿verdad? Todas se suman. Eso ingresa a un sistema que es un filtro que tiene esta respuesta en frecuencia, miren. Una respuesta en frecuencia que eh, básicamente a partir, vamos a llamar así, de 20 Hz, a partir de 20 Hz como que decae, es decir, hace que todo contenido de frecuencia que supere ese valor en la entrada tiene que ser suprimido, ¿verdad? Tiene que ser suprimido. Pero antes de ese valor tiene que ser, bueno, en este caso ni amplificado, simplemente se tiene que mantener, lo que ingresa debe de salir, pero hasta ese 20 Hz nada más. Entonces, bajo esa lógica, lo que debería salir sería la señal con componente de 10 Hz, porque las demás superan los 20 Hz que se puede apreciar en esta gráfica. Desde luego no va a ser del todo así, va a haber algún tipo de componente de 25 Hz, pero va a ser muy atenuado. Tan atenuado que si lo comparamos al componente de 10 Hz, va a ser una amplitud muy pequeña. Bien, muy pequeña. Entonces acá lo que le expliqué también al inicio, una señal que es una función, en este caso, que puede ser una función de uno o más variables que son independientes. Acá puede ser más variables cuando es una imagen, por ejemplo. La clasificación de una señal puede verse o puede llevarse a cabo de diversas formas. ¿Ah? Uno, en la naturaleza del tiempo, en tiempo continuo y en tiempo discreto, como es este caso. Espectro de frecuencia, como bueno, al inicio, ¿no? Les dije, mediante una herramienta denominada transformada de Fourier y sus otras modificaciones, para el caso discreto, el objetivo es emplear esas herramientas para obtener su espectro de frecuencia, ¿no? Qué contenidos en frecuencia hay en esa señal definida en el tiempo. Eso es lo importante de esa herramienta matemática. Y eso también se utiliza, por ejemplo, en sensores piezoeléctricos que se pueden colocar dentro de las carcasas de las bombas centrífugas, por ejemplo, para poder ahí analizar ciertos fenómenos de precavitación, ¿no? O sea, mediante ciertas vibraciones de de los rodamientos, por ejemplo, se puede quizás ahí analizar la posibilidad de que pueda existir algún tipo de cavitación en el impulsor. Entonces, son herramientas que desde luego pueden ser útiles cuando se tiene la data apropiada, ¿no? La data apropiada de algún sensor en específico, vamos a llamarlo así. Bueno, esto tiene que ver con espectro de frecuencia. Acá está la transformada de Fourier, ¿no? Son herramientas matemáticas que en este caso son más que nada para modelo, la verdad. No tienen una utilidad práctica en la parte computacional, pero de manera, como modelo sirven. Son dos, de análisis y de síntesis. Acá, por ejemplo, se puede apreciar lo siguiente. Acá tiene una señal
en este caso periódica, pero hay, en este caso, una señal de 5 Hz y 10 Hz, ¿verdad? Que al sumar nos queda esto. Vemos que el espectro de frecuencia posee ciertos picos, pero esos picos están centrados, vamos a llamarlo así, en determinadas frecuencias, pero esas frecuencias, miren, se corresponden con la frecuencia de la señal sinusoidal, la primera señal en este caso y la segunda señal, ¿no? En este caso 5 y 10 Hz. Lo que está en el lado izquierdo simplemente es una réplica del lado derecho. Y eso es debido a que cuando uno determina la magnitud de esta transformada de Fourier, se va a dar cuenta que es una función par. Es decir, lo que se encuentra después del eje, en este caso vamos a suponer que por acá hay un eje, así, hay un eje, todo el lado derecho se va a replicar el lado izquierdo. Obviamente no vamos a considerar frecuencias negativas, ¿no? Pero matemáticamente con esta fórmula se puede encontrar eso. Pero lo que nos interesa a nosotros va a ser de 0 Hz para arriba, ¿no? De 0 Hz para arriba. Sabes que la parte izquierda simplemente es una réplica del lado derecho. Luego, acá, por ejemplo, acá creo que fue inverso, acá tuve que iniciar con esto, o sea, hay una señal de 10 Hz, una señal sinusoidal de 10 Hz, y acá está su espectro de frecuencia, ¿no? Se entraba en 10 Hz. Acá también una señal de 5 Hz y su espectro de frecuencia a 5 Hz. Obviamente, si tú sumas, te queda esto. Es porque la transformada de Fourier es una operación lineal, también se le puede decir. Y bueno, un sistema, como les dije, en el caso de señal, se puede encontrar sistema en tiempo continuo, sistema en tiempo discreto, para nuestro caso de acá. Desde luego, el sistema en tiempo discreto es lo que nos va a interesar a nosotros por el lado computacional, pero ustedes analicen la mayoría de procesos, todos, o sea, son sistemas definidos en tiempo continuo, ¿verdad? La parte discreta es algo interesante porque con ello uno tiene flexibilidad a la hora de modificar algún algoritmo, algún filtro, algún controlador. En cambio, en un caso continuo, modificar eso implica modificar o hacer un rediseño de los componentes físicos también que acompañan al proceso. Y eso obviamente no es una ventaja, ¿verdad? En cambio, en el caso discreto, mediante ciertos coeficientes o ciertas modificaciones del algoritmo, se cambia de manera completa el sistema en tiempo discreto. En cambio, en el tiempo continuo no, es un poco más complejo porque, como les menciono, implica el reemplazo de piezas, de componentes, y eso degrada en este caso, o sea, disminuye esa flexibilidad, ¿no? De hacer un rediseño. Acá también podemos emplear ciertas herramientas ya matemáticas, o notaciones por lo menos, lo que es la respuesta a un impulso. Una operación muy importante es la convolución, y mediante esta transformada de Fourier se puede transformar esta operación en un producto, pero en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esta es una propiedad de justamente la transformada de Fourier, y bueno, ya tiene todo su sustento teórico, que no lo vamos a ver porque ya tiene su sustento, simplemente nos interesaría el lado aplicativo. Y bueno, los tipos de filtros, ¿no? Que bajo el concepto de discriminación en frecuencia de una señal, podemos clasificarlo en 4: pasa bajo, pasa banda, pasa alta, perdón, pasa banda y rechaza banda, ¿no? Bueno, filtros pasivos están, en este caso, formados por estos elementos pasivos, resistores, bobinas, condensadores. Una función de referencia puede tener la siguiente forma. Estos son los coeficientes del numerador, coeficientes del denominador. Esto supuestamente va a reemplazar tu filtro, o sea, ese filtro, por así decirlo, ese sistema físico que vas a encontrar como paneles, con condensadores, resistencias, matemáticamente lo puedes ver de esta forma, de manera general, ¿no? Obviamente, si tú modificas estos coeficientes o diseñas estos coeficientes, la respuesta del filtro también va a cambiar. Por ejemplo, acá, este es un clásico ejemplo de un filtro pasa abajo, entrada de voltaje, salida de voltaje. Y bueno, si por ahí determinamos, ¿no? La ecuación diferencial para, en este caso, para este filtro pasa abajo, nos conduce a la siguiente función de referencia. Esta función de referencia eh, puede ser, en este caso, analizada desde el punto de vista de su magnitud, pero para ello tenemos que recurrir a esta expresión. La variable S podemos reemplazarlo por J2πf, F se expresa en Hz,
Y bajo este reemplazo encontramos su respuesta en frecuencia, ¿no? Ahí analizamos su módulo y lo que nos interesa acá es ver para qué frecuencia este módulo vale 0.707. A esta frecuencia para la cual su módulo vale 0.707 se llama frecuencia de corte. O también se dice frecuencia menos 3 decibelios, porque en el caso, si lo expresamos en decibelios, aparece eso, ¿no? Menos 3 decibelios. Entonces, ¿cómo respondería en frecuencia este filtro? De la siguiente forma. Para estos valores de resistencia y condensador, dice que nos ofrece esta frecuencia de corte, 40 Hz, y bueno, acá se podría apreciar su respuesta en frecuencia, ¿no? Por lo menos el módulo. Vemos que a 40 Hz existe este módulo, 0.707, y a medida que la frecuencia incrementa, es decir, la frecuencia de entrada supera los 40 Hz, la salida va a ser muy atenuada, ¿no? O sea, va a ser drásticamente atenuada. Es decir, si acá le presentamos una señal sinusoidal, no importa la amplitud, obviamente considerando que pueda soportar estos elementos, suponemos que sea, no sé, de 1000 Hz, miren acá, 1000 Hz se multiplica por cero, entonces acá va a ser simplemente cero, no va a salir una señal sinusoidal, sino simplemente va a salir 0 voltios, por así decirlo. Esto también se puede hacer ¿no? en Proteus, ¿no? A ver, esto es lo que se originó en el MATLAB. Rojo es la señal de salida, lo que aparece acá, y verde es la señal de entrada, ¿no? Que era una señal de 40 Hz a 5 voltios. Vemos que la señal de salida ha sido desfasada, pero ha sido reducida, ¿no? O sea, el tamaño, la amplitud ha sido reducido. ¿Por qué? Porque miren, a este valor de frecuencia, 40 Hz, o sea, te da un valor de 0.707, pero multiplicado por 5 nos da ese valor de voltaje aproximado, ¿no? Entonces se ha reducido, ¿no? Hemos reducido esa señal de entrada. Por acá también podemos observar un filtro, en este caso pasa alto de primer orden. La frecuencia de corte se calcula de la misma manera, solamente que acá el arreglo cambia. En el caso pasa bajo fue distinto, simplemente acá se reordena de otra forma. Y lo mismo acá, ¿no? El filtro pasa alto sería de la siguiente forma, a partir de una frecuencia de corte, básicamente al aumentar la frecuencia de entrada, el filtro lo deja pasar, ¿no? Miren que no lo amplifica, simplemente lo deja tal y cual aparece en entrada. Pero antes de ello, como que lo atenúa, no deja pasar esas señales. Es decir, si tú acá le presentas una señal DC de 5 voltios, acá obviamente no va a aparecer ese DC porque vemos que en la gráfica simplemente lo va a atenuar. ¿Y eso es por qué? Porque en este caso el capacitor, el condensador, eh, si le presentamos una señal, en este caso de baja frecuencia, él se comporta como un circuito abierto, ¿verdad? Baja frecuencia como que no, lo rechaza, ¿no? Se pone en abierto, algo así, alta impedancia. Pero a medida que la frecuencia es muy alta, él como que se convierte como un cable, es decir, como que lo deja pasar. Alta frecuencia lo dejo pasar. Entonces, es como si hubiera un cable nada más, alta frecuencia. Y acá también se puede predecir lo siguiente, porque a alta frecuencia, miren, deja pasar, miren. Es porque este condensador, alta frecuencia, es como si impedancia fuera cero, un cable nada más. Y bueno, acá también se puede ver en el caso del filtro pasa alto, rojo es la señal de salida y la señal de entrada es de color verde, ¿no? Acá vemos cómo la señal de entrada, a ver, de color verde ahora ha sido atenuado, ¿no? Ha sido atenuado. En el caso activo ya se emplean ciertos elementos como amplificadores operacionales y de manera similar se tienen que utilizar resistores, un arreglo de resistores, arreglo con condensadores, etcétera, ¿no? Esto es importante en la parte de amplificador porque al fin y al cabo te puede, como su nombre dice, ¿no? Amplificar un determinado voltaje, ¿no? Con el otro no podíamos conseguir eso, ¿no? En cambio con esto sí se puede amplificar hasta de manera selectiva, ¿no? Acá podemos encontrar ciertos arreglos, amplificador no inversor, más que nada esto es para amplificar nada más. Hay ciertas características que se debe tomar en cuenta en un amplificador operacional, como es la ganancia en los abiertos, impedancia de entrada, impedancia de salida, el índice de rechazo de modo común y la potencia disipada, ¿no?
Acá podemos buscar, bueno, en esta página podemos buscar los integrados que quizás por ahí se requieran y con ello analizar, ¿no? Sus características eléctricas y ver realmente si pueden ser apropiados para el filtro que se requiere, ¿no? Todo esto se explica en el curso. Con simulación o implementación también se puede realizar. La idea es entender bien la parte del funcionamiento del OPAM y la parte del filtro, ¿no? Cómo agregar esos componentes de manera apropiada. Acá hay un filtro pasa abajo, en este caso de primer orden. ¿Por qué se dice de primer orden? Porque al fin y al cabo existe un solo polo nada más, miren. Existe un polinomio en el denominador que posee orden 1, primer orden. Si hubiese existido un polinomio de orden, o sea, se llamaría filtro pasa abajo de orden 2, si en caso el polinomio del denominador hubiese sido de orden 2, o sea, hubiese aparecido un s al cuadrado en el denominador, pero no lo es, solamente es de primer orden. Entonces, con este primer orden, también lo mismo, ¿no? Acá hay una frecuencia de corte, pero acá, miren, hay una ganancia en lazo cerrado. Esta ganancia en lazo cerrado depende de quién, de estas resistencias, ¿verdad? Y bien, esto de acá lo hemos visto en el caso del filtro pasa abajo, pero no había un OPAM. Estamos empleando un OPAM y en esta serie de divisores de tensión para tener una ganancia, en este caso, eh, eh, selectiva, ¿verdad? Una ganancia selectiva. También podemos hacer lo mismo para el caso de filtro pasa alto de primer orden. Simplemente, miren acá, reordenamos esto. Acá fue el primero R, luego fue el capacitor. Acá primero es el capacitor, luego es el resistor. Bien. También se va a ver lo que es el filtro rechazabanda, el filtro notch. Este es un caso muy típico para rechazar, por ejemplo, una frecuencia de red eléctrica, 60 Hz, por ejemplo. Se puede ver un filtro notch. Esto obviamente es la parte, o sea, tiene que ser implementado. También existe su correspondiente versión digital o discreta, pero la mayoría de sistemas de acondicionamiento emplean el filtro notch en este caso implementado físicamente, ¿no? O sea, con amplificadores operacionales, condensadores y resistores. Porque al fin y al cabo no es tan grande el circuito, ¿no? Es algo pequeño nada más. En este caso, como es un filtro pasabanda, tenemos que hablar del factor de calidad, que en este caso es como un parámetro que determina, ¿no? La calidad, en este caso, de la selectividad del filtro, ¿no? Eso obviamente va a depender del ancho de banda que tú deseas. Eso obviamente es parte del diseño. Y bueno, ahí también se pueden tener en cuenta ciertos valores, obviamente que sean comerciales, porque quizás por ahí en simulación o en este caso en calculadora pueden salir valores que son atípicos, ¿no? Que no se pueden encontrar comercialmente. Entonces tiene que aproximar a valores comerciales, pues, ¿no? Esto también es importante en la parte ya de implementación física para lo que son filtros analógicos, ¿verdad? Filtros analógicos, que es la estructura Silent Key. Más que nada es como una topología que tienes que recurrir para qué. Por ejemplo, suponemos que tú tienes lo que se encuentra acá abajo, que lo estoy señalando, que es un filtro pasa abajo, en este caso de segundo orden, dice, a ver, tú tienes ese filtro, esa función de transferencia. ¿Cómo lo implementas físicamente? Obviamente vas a partir del modelo, porque es lo que tú vas a diseñar en MATLAB, lo vas a simular, pero a partir de ese modelo matemático, desde luego, se quiere ver la parte física. Entonces ahí viene la estructura Silent Key. Con esta estructura, o sea, analiza bien estos coeficientes, lo ordena de esta forma y su correspondiente implementación física es esto. ¿Qué pasa si quieres un filtro, por ejemplo? En tu diseño te sale un filtro de orden 4. Básicamente puedes hacer uno en cascada, dos de segundo orden. O sea, en cascada, uno de segundo orden con otro de segundo orden, pero empleando una estructura Silent Key. Bien, si en caso es de primer orden, con esto nomás te basta. Primer orden es cualquiera de los dos, si en caso es pasa alto o pasa abajo. Miren, esta es una estructura para primer orden. Ya sea con ganancia, si no quieres ganancia, simplemente es asumes que simplemente no hay ganancia, pues no es uno nada más. Te quedaría este filtro pasa abajo, ¿no? O sea, prepárese para primer orden. Y salen aquí para segundo orden. Entonces, con esas combinaciones tú puedes crear de tercer orden. ¿Por qué?
porque puedes colocar en cascada de silent key de segundo orden más uno de primer orden, te quedaría de orden 3. De orden 5 puedes emplear dos estructuras de silent key, ¿verdad? Te dan orden 4, más uno de primer orden te da orden 5. Lo interesante de estructuras silent key es que para un filtro de orden 2 empleas un OPAN. Para un filtro de orden 4 emplearías dos OPANes, ¿verdad? Ya sé. Entonces acá también le coloco eso, así de manera general, ¿no? Y luego también se ve la parte de filtro Battlefield, perdón, pasa abajo, que se diseña en MATLAB, se simula también en Proteus y la implementación obviamente se va a basar en esto, pues, ¿no? En la estructura Silent Key. En la estructura Silent Key. Bueno, en el caso del Butterworth, algo interesante es que idealmente tiene su espectro de frecuencia plano, le dicen, en la banda de paso. Es un filtro pasabajo como se ha visto, simplemente que tiene esa estructura nada más. Tiene esa estructura, los mismos términos, frecuencia de corte, n es el orden, el orden que indica, obviamente, es a ver, es el mayor exponente, vamos a llamarlo así, de tu variable S, ¿verdad? De esa variable de Laplace. Eso va a indicar el orden. Por ejemplo, si tu orden n es igual a 4, o sea, por diseño te sale eso, entonces puedes emplear dos estructuras de filtro Silent Key en cascada. Entonces, este orden lo obtienes en el MATLAB a partir de tu especificación. De repente tu especificación es realmente muy selectiva, que hace que el orden sea muy grande. Si el orden es muy grande, imagínate ese espacio, ¿no?, físico que debes requerir, va a ser también muy grande y mayor cantidad de componentes. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese compromiso entre la complejidad y el costo, ya sea en materiales o en el espacio, o en el dimensionamiento físico, ¿verdad?, de esos componentes. Hay que tener ese compromiso. Entonces, como le vuelvo a repetir, es el orden del filtro. A mayor orden, desde luego, tiende a ser mucho mejor, más selectivo, pero el costo incrementa. A menor orden, menos selectivo, pero el costo también disminuye porque requieres menos componentes, pero la selectividad también disminuye, ¿no? Se ve agravada. Bueno, esta es la parte ya matemática, que eso se va a obviar porque en MATLAB ya se tienen todas las funciones necesarias para obtener ello. Eso también se va a ver ya justamente en las primeras dos clases. Esta es una forma de hallar este orden. Esto de acá depende de lo que tú deseas, la verdad. Tú especificas, esto tiene que ver con los parámetros de diseño, estos coeficientes. Frecuencia de corte, menos 3 decibelios, frecuencia en la banda de banda de stop, el rizado que se desea tolerar, y con ello obtienes la cantidad o el orden del filtro. Pero esto ya está en una función de MATLAB. Esto también tiene que ver con la selección de los polos, porque recuerden que, por ejemplo, acá me sale 2 a la n. Entonces, acá van a ver, si por ejemplo n vale 3, van a haber 6 polos, por así decirlo. Pero esos 6 polos no se corresponden con el filtro Waterford, sino se corresponden con esto de acá, con HCS por HC menos S. Entonces tenemos que seleccionar lo que se encuentra en qué lado, lado derecho o lado izquierdo. Sería el lado izquierdo, porque en el caso de tiempo continuo, se dice que el sistema es estable cuando sus polos, ¿verdad?, caen en el lado izquierdo, ¿no?, de este plano. O sea, su parte real es negativa, mejor dicho. Obviamente acá no se debe elegir. Bien, eso sería respecto a la elección de los polos en la región estable para el filtro Butterworth. Y acá, en este caso, es la parte de un ejemplo para un filtro Butterworth de orden 4, ¿verdad? Acá está el filtro Butterworth de orden 4. Esto es lo que se diseña en el MATLAB a partir de una especificación, obviamente, la frecuencia de corte, el rizado que deseas tolerar, y en base a ello tú tienes ese orden. Procura que ese orden sea lo más bajo posible, ¿no?, para que la parte de implementación no sea tan exagerada. Entonces, lo que tienes que hacer acá es, bueno, en este caso, desacoplar esto en cascada, verlo como si fueran dos sistemas en cascada de orden 2, cada uno, ¿no? Esto obviamente se puede emplear con código de MATLAB. También hay un código de MATLAB que te permite pasar de acá a acá. Entonces, con esto de acá, cada subsistema lo ves como separado. Por ejemplo, esto de acá
se corresponde con esto de acá. ¿Cómo hacemos para saber qué valores de resistencia y capacitancia? Recurrimos a la estructura Sallen-Key. Para el segundo caso similar, analizamos, vamos a ir cotejando. Si se da, le damos el valor correspondiente de la capacitancia y resistencia. Lo aproximamos a valores obviamente conocidos, pues, ¿no? Y obviamente debe aproximarse a lo que te ofrece MATLAB en el diseño preliminar. Y bueno, eso sería respecto a la parte de filtro pasabajo Butterworth, ¿no? Y con eso llegaríamos al fin, ¿no? de esta presentación. Desde luego, esta es una parte preliminar de lo que se vería en los primeros capítulos, ¿no? Del curso Procesamiento Digital de Señales en MATLAB. El tema más, por así decirlo, más fuerte o más interesante que se podría ver del lado, obviamente, de algoritmos, sería en la parte de la clase 4 y 5, porque ahí es donde se ve todo lo relacionado a filtrado adaptativo, ¿no? Y el tema de filtrado adaptativo puede ser muy útil también en el lado de control, para lo que es el control adaptativo. ¿Por qué? Porque una tarea importante es la identificación del sistema. Y esa identificación del sistema lo debemos hacer normalmente en línea, es decir, en cada iteración. Porque hacerlo fuera de línea implicaría que suspendamos un rato el controlador, analicemos o recolectemos data y recién ahí vamos a identificar. Va a haber un tiempo, en este caso, que vamos a tener que tolerar para recién identificar el sistema. Lo más apropiado sería que el algoritmo en situ pueda estimar ese modelo y con ello ver realmente qué ha cambiado, ¿no? Con el proceso, qué cambios hubo o qué perturbaciones hubo, etcétera. Eso, lo interesante es que los algoritmos van a estar llanos, a planos van a ser los algoritmos. Vamos a poder recurrir a algunos ploteos, algunas funciones, pero que lo vamos a crear. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esos algoritmos, obviamente que se entienda, las referencias se le van a dar, pero que puedan ser replicados en un sistema embebido, ¿no? Como es una tendencia, ¿no? Que básicamente diferentes aplicaciones estén basadas en sistemas embebidos o empotrados. Entonces, agregarle ese tipo de valor agregado, vamos a llamarlo así, a ese tipo de tecnologías sería interesante porque ya vamos a evitar usar un sistema computacional con altos recursos y usar algo de menor costo, limitado también, pero que pueda cumplir con la tarea, ¿no? Que pueda cumplir con la tarea. Y bueno, eso sería respecto a esta presentación. Nos hemos tomado casi 1 hora y media, al parecer, bueno, aprox. Y bueno, eso sería, ¿no? Por mi lado, ¿no? Bueno, si en caso tienen alguna consulta, algo, ahí puedo estar unos minutos para charlar, también se podría decir. Tengo entendido que también va a haber un sorteo, estimados. Así que en breves minutos, en este caso, se van a pronunciar para realizar con el sorteo correspondiente. Y bueno, esperar nada más, pues, ¿no? Pero igual, pueden ahí, alzar su micrófono, quizás comentar, hasta que se dé el sorteo, ¿no? Para ya finalizar, en este caso, mi presentación. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, mi nombre es José. Quisiera realizar una pregunta con respecto al curso. Sí, está bien, adelante. Bueno, según lo que estuve viendo, vamos a realizar el curso de sistemas, procesamiento digital de señales utilizando MATLAB, ¿no? Yo quisiera también matricularme en el curso, pero no estoy seguro si van a ver el tema, por ejemplo, bueno, diseñar filtros en MATLAB sí se puede hacer, pero esos filtros, o sea, si vamos a ver el tema de cómo implementarlo de repente en un microcontrolador, porque se debe seguir un algoritmo, ¿no? No estoy seguro si se va a ver ese tema aquí o todo lo Claro. vamos a ver en MATLAB. Mira, sí, una buena pregunta. La idea justamente es eso, ¿no? Acercar ese lado de la simulación en MATLAB, y también programación, al lado, en este caso, del sistema embebido. Ahora, en el caso del sistema embebido, yo podría optar, por ejemplo, para fines prácticos en un Arduino, porque
ofrece cierta facilidad, pero la parte del código, del algoritmo, eso va a ser plano, va a ser muy visible, o sea, no va a estar enmascarado con diversas funciones del Toolbox de PDS, de MATLAB, sino que, mira, como les muestro en este caso parte del capítulo 5, acá se van a explicar los algoritmos detalladamente que fácilmente van a ser replicables en cualquier lenguaje de programación. Eso obviamente va a depender de, no sé, del microcontrolador que puedas usar, ¿no? Algunos, por ejemplo, se basan, no sé, en ciertos IDEs apropiados, no sé, MPLAB IDE, Arduino IDE, Code Composer, etcétera. Entonces, pero el algoritmo va a ser plano que uno lo va a poder replicar. Así que por ese lado no habría una brecha muy grande, sino la brecha va a ser muy corta a mi consideración, porque los algoritmos que vamos a desarrollar en el curso van a ser fácilmente replicables. Y bueno, y si en caso alguien puede optar por alguna tecnología en específico, bienvenido, ¿no? Se le va también a orientar en ese lado, ¿no? Se le va a orientar en ese lado. O sea, los algoritmos, como acá están en estos documentos, son los que se van a codificar sin emplear algún toolbox, ¿no? En específico. Esa es la idea, al fin y al cabo, ¿no? De que puedan acercarse a la implementación en un sistema embebido, ¿no? Muchas gracias. Oh, ok, sí, gracias a usted. Las referencias bibliográficas, de repente no las he mencionado. Vamos a usar ahí ciertas referencias para, bueno, para cada par de capítulos, se podría decir, van a haber unas referencias determinadas. Para los capítulos a partir de 4 y 5, que tiene que ver con filtros adaptativos, o algoritmos adaptativos, vamos a llamarlo así, se van a emplear otras referencias en las cuales nos vamos a basar, pues, ¿no? Para ahí consultar realmente el desarrollo de esos algoritmos y comparar posteriormente ciertas ventajas de uno respecto al otro. Y comparar ello lo vamos a ver de varios puntos. Uno del punto de vista de la tasa de convergencia, otro del punto de vista de la carga computacional, y otro desde el punto de vista de la precisión. O sea, hay veces un modelo es más preciso que el otro modelo es menos preciso que el otro. Entonces, esas consideraciones vamos a tener en cuenta para decir, esto de acá me conviene para esto de acá me conviene para lo otro. Entonces, ahí entran las referencias y se van a detallar ya en las respectivas clases, ¿no? Bien, a ver, ahí me comentan que ya van a entrar para el sorteo. Claro, hay un manual o bien un libro que se está, ¿no? En este caso, realizando, o que ya se realizó. Es un manual personalizado, obviamente, respecto a estos temas. Temas, obviamente, de autoría mía y de UMaker. Y bueno, bajo esos documentos PDF y más los complementos que son diapositivas, vamos a darle todas esas herramientas, ¿no? Para aterrizar estos temas. Bien, entonces ya me comentan que el administrador ya va a organizar en este caso la oferta de becas. A ver, así que le voy a dar el pase, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir. Buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan? Buenas noches. Sí, se escucha. Sí, ya, buenas noches. Bueno, ante todo, dar gracias al instructor Jorge Orlando por el taller brindado de MATLAB y procesamiento de señales. Y ahora comentarles que vamos a pasar al sorteo de, de las becas y semibecas para el curso, bueno, para los cursos en general correspondientes al mes de junio.
Ya. Los requisitos para poder participar en el sorteo es que puedan comentar en el chat, perdón, en la publicación que ahora estoy mostrando, qué tal les ha parecido el taller, ¿no? Si tienen alguna sugerencia o algún comentario de algún otro taller que deseen que se realice, también lo pueden hacer por acá. Les voy a adjuntar por el chat de esta transmisión. Ahí está. Les he pasado por el chat de esta transmisión el link de la publicación con los comentarios que van a hacer. Desde ahí se va a tomar lista para hacer el sorteo. El sorteo consiste en 2 becas enteras y 10 medias becas. En eso consiste el sorteo. Todos van a participar. Comenten aquí en la publicación, ya les pasé, y con eso se pasará el sorteo. Será en unos 5 minutos, pasaremos a realizar el sorteo. Recuerden que son 2 becas enteras para cualquier curso de junio y 10 medias becas para también cualquier curso de junio, ¿no? Ya están próximos los inicios de las especializaciones. Una vez que sales acreedor, si es que sales, el día de mañana te comunicas, adjuntas la captura de pantalla en un momento va a ser el sorteo, adjuntas la captura de pantalla y va a salir tu nombre si es que sales y lo pones por el WhatsApp de YouMaker, ¿no? Creo que ya lo han compartido por este chat, el WhatsApp de YouMaker. De todas maneras, les voy a adjuntar. Buenas noches. El tipo de comentarios que hagamos sobre qué debería estar referido sobre... Pueden poner qué tal les ha parecido el taller, si tienes alguna sugerencia de algún tema nuevo que desees que se dicte, ¿no? Es un comentario libre relacionado a justamente el taller de hoy, ¿no? Ahí está. Ya. Bueno, ahí vemos a algunos compañeros que ya están haciendo sus comentarios. De acá se va a tomar los nombres, de ahí se les hará el sorteo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook de YouMaker y también nuestro canal de YouTube, ¿no? Hay un canal de YouTube donde vas a poder ver los talleres. Lo voy a mostrar aquí. También se ha pasado por el chat. Los talleres pasados. Vas a encontrar aquí talleres de, vamos a ver, de Internet de las Cosas, hay un mini curso de lenguaje C, Python, esto es sistemas embebidos, procesamiento de señales con microcontroladores ARM, la parte introductoria, Jetson Nano, por aquí hay Sigfox y más, ¿no? FPGA, Node Red, electricidad industrial. Y el taller que se ha brindado el día de hoy también se va a publicar en este canal. Si gustas también lo puedes solicitar desde el día lunes por el WhatsApp de YouMaker, ¿no? Ahí está. El día de mañana hay un taller especial. El taller es de LoRaWAN. Si es que no te has inscrito, te invitaría a que puedas participar, porque ese taller es un taller especial, ya que no se encuentra así nomás la información sobre cómo desarrollar proyectos con esa tecnología, ¿no? LoRaWAN se utiliza, LoRa y LoRaWAN se utiliza para todo lo que viene a ser Internet de las Cosas. Entonces, ese taller mañana a las 8 se está realizando. Estás invitado en nuestra página de Facebook. Vas a encontrar la publicación y también el formulario de inscripción. Y ya por el WhatsApp, pones tu número porque por el WhatsApp se envían las invitaciones. Si lo pones mal, puede que no te llegue el acceso al taller. Es gratuito. Ya, nos falta 3 minutos y empezamos con el sorteo. Hasta ahora hay 25 comentarios. Ya he pasado, vamos a poner un límite, 10 y 9. A las 10 y 9 ya pasaremos al sorteo. Recuerda que son 2 becas enteras
y 10 medias becas. Las medias becas se aplican sobre el precio regular del curso. Ninguna beca incluye materiales tampoco. Y el plazo máximo para que puedas confirmar el acceso a la beca y hacer el canje es toda esta semana, ¿no? Toda esta semana te comunicas, si te comunicas después, posiblemente ya no se te haga el canje. Tienes que comunicarte por internet. Estamos a 2 minutos para pasar a hacer el sorteo. Vamos a actualizar la página. Hay 29. Ya, estamos a 1 minuto y pasaremos al sorteo de las becas y semibecas. Amigo, buenos días, buenas noches. Sí, buenas noches. Coméntame. Estoy poniendo el comentario en la última publicación. ¿Estoy en lo cierto? Sí, esa es la publicación que se ve ahora. Es la última, me parece, de hace 2 horas. La de 2 horas, claro, ahí está. Ya. Si Ok. no, les comparto para que lo No. validen. Bueno, yo ya lo puse ya, el de las 2 horas anteriores, ya. Ya, está bien. Falta 1 minuto y pasaremos al sorteo. Buenas noches, disculpen. ¿Es beca y semibeca o solamente semibeca? Son 2 becas enteras y 10 medias becas. Las becas enteras incluye el 100% del curso, ¿no? No incluye material, se aplica para los cursos que inician en junio. Y el plazo para el canje es toda esta semana. Si es que no canjeas toda esta semana, se dará por perdido. No se olviden, es sobre eso de ahí. Recuerda que también una vez hecho el sorteo tienes que comentar presente para validar, si no se pasa a otro alumno, ¿no? Ahí está, 31, ya nos hemos pasado, ¿no? A ver, voy a mostrar los comentarios y me dicen si es que se encuentran, ¿no? Vamos a ver todos los comentarios. A ver, Jean-Pierre, William, Jorge, José, Víctor, Percy, Alan, Romel, Joseph, Jeremy, Fernando, Brian, Cristian, Miguel, Marcelo, Brigitte, Jorge, David, Stephanie, Santiago, Bartolomé, José, lo gano por pronunciarlo, es Exto, Henry, Rafael, Alex, Dylan, André, Fernando y Pedro, ¿no? El último. Están todos ahí. ¿Sí? Listo, entonces estamos todos ahí. Yo puse un comentario, pero perdón, no. A ver, ¿no encontró su comentario? Vamos a ver. Tal vez está al final. ¿Cómo No, se llama? Dean. D-E-A-N.
A ver, creo que no lo vi. Voy a actualizar la página. Ese me aparece. ¿Sí? ¿Sí lo encontró? A ver, vamos a ver. Yo lo encontré. Yo, No es Dylan, ¿no? no es. No. Ya, Solo qué raro, comentar una no, persona. no sale. Si no puede volver a hacerlo, le voy a pasar la página de nuevo por el chat. Ahí está. Porque no aparece, qué raro. A ver, si alguien por ahí lo encuentra, me avisa. Vamos a poner todos los comentarios. ¿Encuentran al compañero? Stephanie, sí, sí está presente. Vamos a ver el compañero Dean. No está. Yo acabo de otra vez. Al final, Ya. ¿cómo? Ah, ya aparece, ¿no? Vamos, creo que está al último donde está. No está ahí, pero por acá debe estar, porque hay uno más. A ver. Jorge, Stephanie, David. Ya. No aparece, ¿no? ¿Sí ven los demás compañeros? ¿Alguien por ahí lo ha visto? No aparece. Bueno, como no aparece, yo voy a hacer el comentario por él. Entonces, va a ser usted, si es que sale. Yo, ok. Ya está, entonces ya estamos todos. A ver, igualmente, muchas gracias a todos por los comentarios. El día de mañana también hay tu taller. Vamos a pasar ahora sí al sorteo. A ver, vamos a actualizar esta página. Acá. Filtro analógico. Cargar. Ya está. Ahí estamos todos. Estamos todos. Ya. Opciones. Sorteo. Taller de procesamiento de señales. Ya. También comentarles que la beca o media beca se aplica a un curso nuevo. Si estás inscrito ya en un curso, no aplicaría para eso, ¿no? Es para un curso nuevo de junio. Sí, entonces vamos, ganadores, van a ser en total 12. Los 2 primeros son beca entera y los 10 siguientes son medias becas. Suplentes, vamos a poner aquí unos 4 suplentes con los compañeros. Se contactará YouMaker en caso de que por ahí alguien que haya ganado, que esté en este grupo, no confirme, entonces los de abajo pasan a acceder al beneficio, ¿no? Ya. Y eso nada más. Así que vamos a dar confirmar. Ya estamos todos ahí y comenzar. Ya. Ya está. Entonces, felicidades a los compañeros que han salido acreedores, Percy y Dylan. No sé si estarán presentes. Percy y Dylan. Sí, Percy soy yo. Ya. Muy bien, Percy, felicitaciones. ¿Y Dylan? ¿Estará presente Dylan? Sí, ya, listo, presente. Los compañeros que están aquí, José, Jeremy, Alex, Exto, eso no puedo pronunciar bien, Cristian, Alan, José, Stephanie y Jan
y Víctor, ¿no? ¿Estaban presentes? Sí, por mi parte sí. Ya. Entonces, los demás compañeros que han salido, acreedores, Acá estoy presente también Jean-Pierre Díaz, el que está ahí. Ya, listo. Joseph también se Jeremy. ha manifestado. Jeremy también, ya. Entonces, estimados, bueno, eso será todo ya por el taller del día de hoy. Acá abajo están también los compañeros suplentes. Seguramente Maker se contactará el día lunes o el día de mañana temprano para notificarles el acceso también a la media beca por si no hay compañeros que confirmen durante estos días, ¿no? Ya. Geraldine también está presente. Felicidades a todos. Bueno, y ya nos vemos el día de mañana. El día de mañana hay un taller de LoRaWAN y ya en ese taller también va a haber algunos sorteos. Están invitados, es gratuito, ¿no? Muchas gracias a todos. Ya será hasta una próxima oportunidad. ¿Nos Sí, comunicamos por WhatsApp? Sí, se comunican por WhatsApp y en el transcurso del día de mañana estarán recibiendo la respuesta. Captura en pantalla y esa captura lo envían al WhatsApp validando que, con eso se va a validar que has participado, ¿no? También, no se olviden que si alguien ha hecho un comentario y por ahí lo borra, y ha salido ganador, entonces ahí no se va a poder validar, ¿no? Ha pasado antes, ya, la semana pasada. Algunos compañeros se ven acreedores, pero luego como no había comentario, entonces no te vayas a olvidar de ellos también. Entonces, bueno, ya sin más que decir, me despido y ya será hasta el día de mañana en el taller de LoRaWAN. Muchas gracias por su asistencia. Ya será hasta la próxima.